Bueno, y este síndrome transversal completo o transversal incompleto básicamente es la médula espinal puede estar afectada, por ejemplo, en una porción, ¿no? Puede ser la porción anterior, la porción posterior o lateral, o toda la médula espinal. ¿No? Bien, entonces, aquí, por ejemplo, entre el neurogénico y el miogénico, la diferencia es la sensibilidad. En las miopatías, la sensibilidad se mantiene inalterable, o sea, está normal, porque el nervio está normal también, pues. O sea, acá, si el problema es nervioso, va a haber alteraciones sensitivas. Por ejemplo, hipoestesias o hiperestesias en el caso de la neuralgia, o puede tener, por ejemplo, alteraciones, parestesias, etcétera, etcétera. Pero si el problema es netamente muscular, la sensibilidad va a estar inalterada. Tendrá dolor, sí, pero no es un dolor, digamos, sensitivo, ¿no? O no es una alteración sensitiva. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Otra vez parálisis, esto es un poquito más profundo, ¿ya? Pero, por ejemplo, con una persona agarra un vaso, utiliza músculos, como ya mencioné, agonistas y antagonistas. Ya. Otra vez, ¿no? A ver, parálisis central y periférica. Dijimos que central era el cerebro y la médula espinal. O sea, la primera motoneurona. O motoneurona superior. O neurona de la vía piramidal. O que sigue la vía córtico-espinal. Y un montón de nombres se le da. Después está la periférica, que va desde la médula espinal hasta el órgano efector, hacia el músculo. Esta es la segunda motoneurona o motoneurona inferior. En pocas palabras, ¿qué cosa quiero decir con esto? Que si hay una lesión en la primera motoneurona, el paciente va a tener todavía inervación de la segunda. De alguna manera, va a poder sostener el vaso. ¿Ok? Va a poder sostener el vaso. ¿Por qué? Porque hay una coordinación de los músculos antagonistas. Aquí va a haber todavía músculos que funcionen. Algunos, ¿no? Va a poder, con problemas, con complicaciones, agarrar el vaso. La segunda, si hay una lesión en la segunda, es imposible que agarre el vaso. No puede agarrar el vaso. Porque como es una lesión de la segunda motoneurona, o sea, una lesión que va al músculo de la mano, entonces no hay activación muscular en ninguna, ni agonistas ni antagonistas, ¿no? Esa es una de manera aguda y crónica porque tiene otra complicación que se llama la atonía o pérdida del tono muscular, ¿no? Eso es en la segunda, ¿no? En la segunda motoneurona hay ese tipo de lesiones. Bien. Muy bien, entonces, hablemos ahora de las lesiones cerebrales. Aquí otra vez. ¿Se puede ver en mi pantalla? Sí, sí se observa. Ya, gracias. Y entonces, este es un cuadro de resumen, ¿ok? Ambas, que se grafica ambas tipos de lesiones.
Lo que he tratado acá de poner es, por ejemplo, la monoparesia. ¿Dónde está la ubicación de la lesión? Si es hemiparesia, tetraparesia o paraparesia. Para poder ubicar exactamente la ubicación, es importante conocer las vías córtico-espinales, o sea, las vías piramidales. En esta imagen, por ejemplo, imaginen que es un títere, cuyos en donde los haces nerviosos representan los hilos del títere que van a permitir el movimiento. Como dije antes, las fibras nerviosas nacen de la corteza cerebral, ven acá, las cuales se van a regir a partir de la distribución de los homúnculos de Penfield. Ahí tiene una corteza motora y una corteza sensitiva. Entonces, a partir de ahí, van a salir fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se van a juntar. Miren, se juntan acá, lo que se llama la cápsula interna. Esta cápsula interna, desde la cápsula interna van a descender fibras. Van a descender fibras hasta que lleguen al tronco encefálico, y más abajo, en su porción más inferior, se le conoce al bulbo raquídeo o médula oblonga, donde se da la decusación de las fibras nerviosas. Esas fibras nerviosas, en esta zona se le llama zona piramidal, donde se da la decusación del 80 o entre el 80 y el 90% de las fibras. De allí hacia abajo van a seguir su camino, ¿no?, por los cordones y hacer sinapsis con la segunda motoneuronal. Entonces, por ejemplo, ¿no?, para tomar la monoparesia. La monoparesia es una lesión de una sola extremidad, por ejemplo, de un brazo. Entonces, habrá una lesión de un brazo cuando hay una lesión en una zona. Por ejemplo, puede haber una lesión de la pierna, entonces se lesiona esta zona, o del brazo, o de la mano. Es monoparesia o monoplegia. ¿Cuáles son las causas? Accidentes cerebrovasculares, algún trauma que provocó hematomas en esta zona y está comprimiendo la zona. Eso es. ¿Cuál más? Otro ejemplo, a ver, la hemiparesia. La hemiparesia afecta tanto un brazo y una pierna del mismo lado, y puede también afectar parte del rostro. Entonces, si las lesiones son grandes, eso quiere decir que la lesión en el cerebro debe ser estratégica. Si tiene mayor alcance, significa que ha lesionado la cápsula interna. La cápsula interna. O sea, justo donde está justo donde se juntan las fibras nerviosas. Si hay una lesión acá, por ejemplo, una isquemia, entonces va a ocasionar la hemiparesia. Entonces, y es contralateral, ¿por qué? Porque hay decusación más abajo, ¿ve? Si se lesiona, por ejemplo, en la zona derecha e izquierda, justo en la cápsula interna del hemisferio derecho, las lesiones serán en el lado izquierdo. O sea, tendrá hemiparesia en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Y por ejemplo acá, si hay una tetraparesia y la lesión es en el cerebro, es probable que sea una complicación difusa, generalizada, porque para que haya una tetraparesia debe haber en ambos lados, ¿no?, del cerebro, derecho e izquierdo, en ambos lados, tetraparesia. O sea, el paciente tuvo que haber sido, haber tenido un accidente muy, muy fuerte, ¿no?, una tetraparesia. Bien, entonces ahora vamos con la función sensitiva. Estamos a tiempo. La función sensitiva, el síntoma más común y de mayor importancia que demanda es el dolor. Estos son todas la taxonomía del dolor: alodinia, anestesia, disestesia, hiperalgesia, hiperestesia, neuralgia, neuritis, neuropatía, hiperestesia. De estos de acá, los que quizás pueden demandar más importancia o traer más complicaciones del entendimiento es, por ejemplo, la disestesia. La disestesia es una sensación anormal,
¿ok? Que tiene un componente desagradable. Estos son los dos puntos claves. La disestesia, di de dos, dis, o sea que es anormal y desagradable. El otro es por ejemplo, la anestesia, perdón, la parestesia, que también es una sensación anormal, pero esta no es desagradable, bueno, como el hormigueo, ¿no? La sensación de hormigueo es una parestesia, es una falsa sensación. Es anormal, sí, pero usualmente no es desagradable. La neuritis simplemente es la inflamación del nervio, o sea, itis, inflamación del nervio. Por ejemplo, la neuritis óptica, la inflamación del nervio óptico. Neuralgia. La neuralgia es un dolor, ¿ok? Pero que tiene un recorrido del nervio. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino. El dolor sigue el patrón del nervio del quinto par craneal. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, este es el rostro. El rostro. Entonces aquí viene la rama oftálmica, la rama maxilar y la mandibular, ¿no? Por acá viene. Bueno, entonces si sigue una neuralgia, sigue un recorrido, va a ser uno de los segmentos este es V1, V2 y V3. Por ejemplo, puede afectar el V1, o sea, toda la zona, ¿no?, ocular. O sea, neuralgia puede ser también una neuralgia herpética. La neuralgia herpética es un dolor por el virus herpes, ¿no?, que sigue un recorrido, es un dermatoma en la piel y acompaña de ¿cómo se llama? Es un como que sarpullido, ¿no? Se tiene una lesión interesante, la neuralgia herpética. Salen como llaguitas en una zona específica de la piel. Entonces, por ejemplo, acá está el paciente, está su hombro, y justo en esta porción del tórax le salen, ¿no?, como llaguitas. Ya, esas llagas que siguen un recorrido y le causa mucho dolor es la neuralgia herpética. Y algo interesante es que cuando pasa tiempo, estas llaguitas dejan secuelas, dejan heridas que se mantienen allí. Y tiene un recorrido interesante, así, por ejemplo, así sigue este recorrido. Wow. ¿Y por qué? Porque está siguiendo el nervio, pues, ¿no? El virus herpes, los herpes virus, que son una gran familia vírica, está, por ejemplo, el tipo 1, el tipo 2, o la reminiscencia, que son la varicela. Son virus neurotrópicos, o sea, les encanta el tejido nervioso, los nervios. Y por eso siguen este recorrido, ¿no? El dermatoma. El dermatoma es un recorrido de la piel inervado por un nervio. Se sigue este patrón. Neuralgia neuralgia herpética, neuralgia del trigémino, por decir algunos ejemplos. Y después está la hiperestesia. La hiperestesia es el aumento de la sensibilidad. Aumento de la sensibilidad. O sea, el paciente tiene la capacidad, o por lo menos siente más, ¿no? Siente más de lo que normalmente siente. ¿Cómo se diferencia con la hiperalgesia? La hiperalgesia es que no solamente siente más, sino que le causa mucho dolor. Aquí, por cuestiones inflamatorias o infecciosas o etcétera, el umbral de dolor baja y un estímulo menor, que normalmente, un estímulo mínimo, o sea, un estímulo bajo, que normalmente no causaría dolor, causa dolor al paciente. En cambio, un estímulo, y es más, un estímulo que por ejemplo, cualquier otro estímulo causaría molestias, en este tipo de pacientes lo causa aún más. Después está la anestesia es la ausencia del dolor, ¿no? Frente a un estímulo que normalmente dolería. Esa es la definición. Anestesia es ausencia del dolor frente a un estímulo que normalmente
dolería. La neuropatía, esto es también otro término interesante, que es un cambio, digamos, tiene un patrón, o sea, tiene alteraciones funcionales, ¿no? Patológicas, como su propio nombre lo dice, patológicas del nervio. Por ejemplo, polineuropatía, mononeuropatía, mononeuropatía múltiple. ¿Cómo se diferencia todo esto? Por ejemplo, la mononeuropatía eh, es simplemente afecta una parte, una porción. Mono, uno. Neuro, nervio, patía, enfermedad. O sea, solamente una porción de la función nerviosa. En cambio, por ejemplo, la mononeuropatía múltiple, primero que no es simétrico, para empezar, no es simétrico. O sea, afecta hacia un lado sí, afecta del otro lado sí, pero no es simétrico. Ven acá, por ejemplo, mano, pero pierna no es simétrico con la otra pierna. Esa es la gran diferencia con la polineuropatía. La polineuropatía sí es simétrico, ¿me se da cuenta? Izquierda, derecha. Y además tiene un patrón que se le llama enguante y calcetín. Porque es como si tuviera puesto un par de guantes y un par de medias, ¿no? Por eso la polineuropatía se le llama lesión en guante y calcetín. Y la poliradiculopatía o la poliradiculoneuropatía es una complicación que ya trae consigo la raíz del nervio, ¿no? La raíz del nervio, que es ya más compleja. Um, Hay un ejemplo acá de la mononeuropatía, es la lesión del nervio cubital. O sea, te da este signo, ¿no? Que se llama la mano en garra. La mano en garra. Ya está. Vamos con la última parte de la ponencia. Acabamos con la coordinación y la marcha. Bueno, para eso tenemos que entender acerca de qué se encarga la coordinación, ¿no? Cuáles son los elementos que hacen que esta funcione. Básicamente, la coordinación debe ser primero ordenado y armonioso. Los músculos deben coordinarse con el movimiento. Algunos se van a activar y otros se van a inhibir. Músculos agonistas y músculos antagonistas del movimiento. Acá, por ejemplo, ¿no? Para jalar la soga necesitan mayor temple y fuerza en los músculos del brazo y mayor fijación en los músculos de la pierna. De igual manera, la ataxia digamos, tiene como base central al encéfalo y una ataxia periférica depende de los receptores propioceptivos y esteroceptivos. Bien, entonces se habla normalmente de la ataxia estática y la ataxia dinámica. La ataxia estática es el paciente no hace movimiento, se queda quieto. ¿Con qué signo lo evaluamos? Con el signo de Romberg. Entonces el paciente, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá en el video. Ya, por ejemplo, acá lo que está haciendo la doctora es que el signo de Romberg consiste en que el paciente cierra los ojos, ¿no? Y aquí se busca, por ejemplo, si es que pierde la estabilidad y por eso pone las manos, ¿no? Para evitar que se caiga. Cierra los ojos y el paciente, si es que se mueve para un lado o se cae o no puede mantener el equilibrio, entonces estamos frente a una pérdida de la ataxia. Eso se denomina ataxia. Y normalmente la ataxia por Romberg puede ser causada, por ejemplo, por problemas vestibulares o por problemas sensitivos. Más adelante lo voy a explicar.
Bien. Entonces, la ataxia, si se le aumenta la dificultad para mantenerse en pie, o sea, si ya se pone de pie y ya se está tambaleando, entonces estamos frente a una astasia. Ya. Pero ahora vamos con la ataxia, o sea, el movimiento dinámico, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Para eso, por ejemplo, se ha evaluado la prueba índice-nariz. La prueba índice-nariz que evalúa la ataxia de los miembros superiores. Para eso se necesita coordinación, ¿no? La coordinación. Ahora de los miembros inferiores, la prueba de talón-rodilla. Listo. Ya, entonces, finalmente, vamos con lo patológico. Si se altera alguno de estos de acá, estaremos frente a este fenómeno que se llama el síndrome atáxico, que tiene tres posibles causas: la ataxia cerebelosa, la ataxia sensorial y la ataxia vestibular. Todos estos signos o maniobras nos sirven para diferenciarlos, pero yo les digo, hay un truco. Por ejemplo, la ataxia cerebelosa, obviamente hay una lesión del cerebelo. Una lesión del cerebelo. Esto no está en discusión. La ataxia vestibular, obviamente hay una lesión del nervio vestibular, o sea, del octavo. Del nervio vestibular. Del nervio vestibular. Y la sensorial, dirán, ¿qué se altera? ¿Los receptores? No. Se altera la médula espinal. Se altera la médula espinal. ¿Cómo así? Bueno, ustedes saben que los receptores, en sí, las sensaciones tienen etapas, ¿no? La de transmisión, ¿no? Transducción. Perdón, la transducción, transmisión, ¿no? Del dolor, por ejemplo, y la modulación del dolor. Entonces, ellos siguen, por ejemplo, la ruta del nervio y es en sinapsis con la segunda neurona, perdón, con la primera neurona. A ver, esta es la neurona sensitiva, ¿ya? Esta es la sensitiva, que trae información de la piel, por ejemplo. Entonces, esta neurona lleva la información y esa sinapsis en la médula espinal. Entonces, a ver. Uh-huh. Bueno, esta es la sustancia gris. Ya. La cuestión es que esta información, si no llega al cerebro, eso quiere decir que el cerebro no va a poder ubicarse en el espacio. Por ejemplo, en los tendones y en las articulaciones están los receptores proprioceptivos. Los receptores proprioceptivos. ¿Qué información dan los receptores proprioceptivos? Dan espacio. Dan orientación del espacio. O sea, saben que su pie derecho está paralelo a su pie izquierdo, que sus piernas están extendidas. Entonces, esa información pasa por la médula espinal.
Si esa información no llega al cerebro, porque esa información llega hasta el cerebro, desde acá, si se queda en la médula espinal, entonces el cerebro no se informa. Y como no se informa, y si la única información que recibe del espacio son los ojos, y si tú le dices al paciente que cierre los ojos, ¿no? O en el caso del signo de Romberg, es el paciente que ya de por sí ya no tiene orientación espacial porque su médula está mal, porque no recibe información de los propios receptores. Entonces, y encima le dices, cierra los ojos, ese paciente va a perder la recepción de información del medio externo. Entonces, obviamente va a perder el equilibrio, pues, ¿no? Ya, entonces esa información, perdón, esta patología se le llama ataxia sensorial, porque hay una alteración en la recepción, o en la modulación, o en la transducción de la información de los receptores. Y la base de la marcha es ya cuando caminas, qué tan largos son los pasos, qué distancia hay entre paso y paso, ¿no? Ya, eso es. Ataxia sensorial. La cerebelosa, que es la más conocida de todas, básicamente el paciente, su médula está bien, ¿no? Nervio vestibular normal. Entonces el paciente, si se lesiona el cerebelo, tú le dices al paciente, a ver, señor, párese y cierre los ojos. Signo de Romberg, pues, normal, ¿no? No se va a caer ni nada por el estilo. Normal. Pero cuando tú le dices, señor, camine, entonces va a haber una alteración de su marcha. Esto va a tener una marcha amplia, o sea, dificultosa. A eso se le llama ataxia cerebelosa. Con la marcha recién lo ven. En cambio, la vestibular es una lesión del nervio vestibular, del octavo par craneal. Para esto vamos a recordar un poco, ¿no? El equilibrio. ¿En qué consiste el equilibrio? El equilibrio consiste en tres cosas, como un triángulo. Primero, los ojos, la vista. Segundo, el sistema propioceptivo, que está basado en los receptores propioceptivos, la propiocepción. Y tercero, de acá, comparé, el sistema vestibular. Y es justamente, ¿no?, lo que estamos viendo acá. Ahora, si hay una lesión del sistema vestibular, está mal el sistema vestibular, y tú le dices, cierra los ojos, o sea, no ve, aún le queda el sistema propioceptivo, ¿no? Y digamos, por lo general, no se va a caer. Sin embargo, si tú haces que se pare, y encima que cierre los ojos, y encima hay a veces el signo de Romberg, el Romberg sensibilizado, o sea, al paciente no solamente hace que cierre los ojos, se ponga de pie, sino hace que un pie lo ponga delante del otro, entonces el paciente ahí va a perder el equilibrio. Por eso se dice que el signo de Romberg es positivo, ¿no?, en el sistema vestibular. Bueno, el más importante son estos dos de acá, el cerebeloso y el sensorial. Y bueno, estos... bueno, aquí solamente es... Lo más importante es que el término conmoción cerebral se refiere a una lesión traumática leve, ¿no? O sea, hay conceptos de conmoción y contusión. ¿Cuál es la diferencia? Que la conmoción no hay una complicación orgánica. O sea, por ejemplo acá, ¿no? Este es un paciente que ha tenido contusión, con T. O sea, el paciente se ha caído, ¿no?, ha sufrido un trauma, y el cerebro se ha lesionado y ha sangrado. Esta hemorragia interna se le llama contusión, ¿no? Y así en ambos lados, entonces contusión bifrontal. Entonces, este acá es lo más importante. Conmoción es estado mental alterado, pero no tiene un cambio orgánico. Esto lo he puesto
por si acaso. A ver. Y la contusión, ¿no? Es una lesión propia, ¿no? Del cerebro. Entonces, conmoción, no hay nada en la tomografía. En la contusión sí hay lesión. Y bueno, muchas gracias, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya estamos justo en la hora. Bueno, chicos, gracias a todos por su asistencia. Y este es el último